Nuestro compañero Noel Calero, que con estas músicas perfectamente seleccionadas vuelve a generar esa alquimia del sonido que nos mete a todos en una misma burbuja y que ocurre algunas noches. Y nuestro programa es, nunca mejor dicho, hablando de esta casa, un carrusel de emociones bien diferentes, de distinto tipo, todas para extraer algún tipo de aprendizaje, de conclusión. No solo, lo digo siempre, asustarse porque sí, pero me cuentan, me dicen, y aprovechando este descanso, que en las redes sociales y en las vías de contacto pues sí que hay una gran expectación ante esa fantástica investigación de nuestro compañero Carlos Largo y a lo que aquí entre todos hemos sabido un poco aportar. Una investigación, una de tantas, pero mira, ya que estamos en plan íntimo, y por cierto que ahora inauguramos otra sección que creo que puede ser muy bonita, y que tiene que ver con impactos del pasado. Claro, esto, Carlos, y ahora vamos con mensajes, empezó, porque la semana luego continuó con otro caso en otro punto de España, realmente terrorífico donde los haya, pero incluso el investigador tiene que mirar casi a su alrededor extrañado ante lo que está ocurriendo cuando una persona empieza a calibrar que esa familia, como habrán sentido muchos oyentes esta noche, ¿no? Hemos escuchado sus voces, es lo que podemos hacer, hemos expuesto su problema y despiden pues una honestidad. Pueden estar errados o no, no lo sé, pero deseamos su bien, deseamos que todo pase. Pero el investigador, ¿cómo lo vive por dentro? Cuando va viendo esta hilazón de sucesos y sobre todo, como comentábamos antes, estas casualidades increíbles, una historia que quizá en un principio uno no podría creer, directamente llevaría al cajón de lo desechable o puro trabajo periodístico, pero no creer en ello, y que sin embargo tú ves que todo eso tiene un engranaje sólido, que puede ser perfectamente verdad. Pues fíjate, me voy a ir por el ámbito humano. Yo me pongo en la piel de esa familia y me imagino cómo lo tienen que pasar con su hijo y el propio niño cómo me lo contaba, además con unas palabras casi de adulto. ¿Tú crees que ese niño no fantaseaba? No, desde luego. Ese niño no fantasea. O sea, yo he tenido casos también en mis campamentos a los que acudo en verano de niños que han tenido pánico a la oscuridad, que incluso me han llegado a decir de que pues por las noches veían a gente, a entes, criaturas, llamémoslo así, pero no con las palabras que utilizaba este niño. Este niño utiliza incluso palabras que yo creo que él mismo no ha podido conocer, o sea, que las ha ido descubriendo poco a poco con la experiencia trágica que lleva desde los 3 años prácticamente. Todo empezó con aquella tienda de campaña, en una casa normal y corriente. Exactamente hemos hecho un calco de lo que podría ser el sexto sentido, pero trasladado a nuestro país. Además, ¿qué está ocurriendo? La madre también incluso menciona eso, que hay partes en las que casi no reconoce a su hijo. El niño era muy alegre, muy extrovertido, y casi toda la familia coincide que desde que vive esto el niño está muy triste, muy apagado y prácticamente que está muy encerrado en sí mismo. Bueno, sí pues que es cierto que conmigo los minutos que pasamos hablando de estas vivencias sí que estuvo muy bien, estuvo tranquilo, y de verdad que le agradecemos a él y a la familia que mostrara tanto cariño hacia el programa. A ver si entre todos hacemos un exorcismo, entre comillas, por supuesto, y logramos despejar todos esos miedos, esas realidades o esa cosa que está ahí, sea lo que sea, y que de alguna forma sea dentro de poco simplemente un mal recuerdo. Lo que sí ha ocurrido es eso, que se han llenado las vías de contacto de personas que quizá han vivido experiencias similares y que sienten el alivio de comprobar, como ocurrió con la película, que alguien más ha vivido esa experiencia, que ya no están solos. Fermín, primero la encuesta, por cierto, ¿cómo va? La encuesta de la semana en ikerjiménez.com. ¿Crees que existen las entidades negativas? El sí gana con un 88,0%. De verdad y que no con sorprendente. 12 no, 88% sí. Vamos con mensajes. María desde Buenos Aires. De pequeña veía sombras con aspecto de monjes que caminaban por el pasillo de mi casa. Hoy, con 30 años, en ocasiones ya no veo sombras, sino monjes como si fueran reales que caminan y desaparecen. Qué curioso es esto, porque primero otro arquetipo santi clarísimo, ¿no? El de la propia procesión de muertos, Santa Compaña, pero también como en ocasiones las visiones se disuelven como un azucarillo en agua, perdemos esa facultad y hay personas que llegan a verlo casi como una entidad física que te viene y te habla. Esta persona de Cádiz que te llamaba ha descrito algunas de las visiones como te estoy viendo yo a ti. Es decir,
esa miopía que al final acaba en ceguera para ese otro lado, en algunos se afina y parece que la corporeidad es diferente según sea la percepción de la persona. Eso sí que es un gran misterio, el cómo unas personas tienen esa sensibilidad especial de ver realidades que están completamente veladas para el resto de nosotros. Y con una diferente graduación incluso, o escala. Sí. Efectivamente, y en esa escala, fíjate que los niños ocupan un punto muy alto. Hay casos estremecedores, algunos de ellos positivos, o al menos no tan negativos. Yo nunca olvidaré el caso de un productor de cine importante, estadounidense, que contaba la experiencia de que su hijo de cortísima edad, cada vez que bajaba al sótano de su casa, decía nene, nene, y se iba directamente a un punto en la pared donde daba besitos al nene que veía en aquel sitio. Se enteraron tiempo después de que unos propietarios anteriores habían perdido a un hijo en un accidente doméstico que había tenido lugar en esa misma casa y en ese mismo sótano. Vamos a cumplir 10 años, por cierto. Vamos a cumplir 10 años. Y confírmame ahora mismo, si puedes, Carlos, si el 9 de junio es nuestro día, ¿sí, no? Bueno, pues puedo decir, si no se tuerce, que el 9 de junio habrá una salida muy especial y una efeméride muy especial por esos 10 años de Milenio 3. La semana siguiente daré más datos, pero casi 100% podemos decir que una de las importantes capitales de Castilla, Valladolid, va a coger este acontecimiento. Si no se tuerce nada, daremos toda la información. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque no todos los días se cumplen 11 temporadas, 10 años, número redondo, en Milenio 3. Muy significativo todo esto. Sino porque Santiago Camacho me comentaba precisamente con su fino instinto, como digo, que claro, ha habido muchos jóvenes que se han incorporado. Yo siempre intento no repetirme en temas, en historias, y esa es la complejidad de hacer este programa en los más de 800 y pico emisiones de Milenio 3. Y él me decía, claro, hay muchos que quizá yo hablo como si conociesen de toda la vida algunos casos, no tiene por qué. Porque claro, lo que me ha venido a la mente cuando tú has contado eso es que en el 2003, se dice pronto, 2003-2004, y claro, han pasado 8 años. Podría haber niños de 10 que ahora tienen 18, están escuchándonos y no nos escucharon. Había una historia que, si recordamos, quién sabe si ese día, momentos importantes de nuestra historia, hay una llamada que yo no sé si estabais vosotros en aquel momento en el estudio, Carlos no, que fue brutal, de alguien que pudimos hablar con él. Fijaos la fuerza de una escena, Tenían un niño y dormía en la cama al lado de ellos, de la pareja. Y entonces él siente un bisbiseo, siente algo, que hay alguien en la habitación. Cosa que se despierta, mira instintivamente hacia la cuna y ve otro niño que no está ahí. Ellos viven los tres solos. Niño pequeño, marido y mujer. Ve otro niño rubio apoyado en la cuna y sonriendo a la criatura. Sonriendo como si le conociese. Pero en esa sonrisa había también algo como de maldad. Es tal el impacto de esta persona que él se incorpora y aquel niño poco a poco se disuelve, que es otra de las facultades de estas apariciones, se disuelven. Es decir, que hemos contado muchas de este tipo, en personas normales a lo largo de estos 10 años, muchas que indican que a veces algo ocurre. En este caso no es un niño quien tiene la visión, sino un adulto. Seguimos, Fermín. Seguimos con mensajes que tienen relación con lo que ha dicho Santi. Félix: tengo unos amigos que tienen una hija de 4 años y cuando la llevan a casa de sus abuelos, la niña mira a una esquina donde su abuelo leía y saludaba. Pero el caso es que él murió antes de que ella naciera. Puede pasar perfectamente. La conexión entre niños que no han conocido a sus abuelos y que de alguna forma tienen ese plus, ¿no?, que nosotros perdemos, y seguramente los vean, ¿por qué no? Y seguramente tengan un vínculo, ¿por qué no? Y seguramente se estén trasladando información, ¿por qué no? Anaís, de Barcelona: cuando mi hermana pequeña tenía 4 años se sentaba siempre viendo una pared. Un día la encontramos conversando cara a la pared. Cuando le preguntamos, contestó que hablaba con la vieja blanca. En este caso un concepto contrario, pero que da igual miedo, ¿no? Da igual temor. Cosas muy gráficas. Y claro, estamos viendo decenas y decenas de amigos que han vivido acontecimientos. Daniel García, de Zamora, dice: mi madre decía que de pequeño tenía miedo de ir al baño
porque al final del pasillo estaba el hombre del sombrero, que tenía un bastón, al parecer. Curioso que sea un fenómeno mundial. Y tanto. Me estaba acordando, Iker, ¿sabes otro punto concreto donde se dan estas dos tipos de visiones de monjes y el hombre del sombrero con capa, y que hemos investigado este mismo año? Cazalla de la Sierra. Sí. Las dos visiones. Provincia de Sevilla. Magdalena dice: se me pone la carne de gallina. Recuerdo de pequeña que tuve a mis padres buscando por la noche a un hombre que vi en mi habitación. Mi hermana también lo vio. Creían que era alguien que había entrado. A mí me han puesto los pelos de punta. Fíjate, la facultad que tienen nuestros amigos, eso no se ha perdido en 10 años, ¿eh? Yo recuerdo cuando en el 2003, esto es como hablar de la prehistoria, inauguramos aquello de los SMS, que lo hemos ido evidentemente trasladando a las redes sociales, pero durante años los tuvimos y fue como una innovación que algunos criticaban. Y yo me daba cuenta de qué arte tiene la gente para describir con una enorme fuerza y en muy pocas frases, y esto las redes sociales han ayudado a algunos artistas a este nivel, pero para plasmar el misterio no es fácil. O sea, los que lo hacemos rematadamente mal, como es mi caso, ya lo sabéis, nos tenemos que enrollar, darle vueltas. No, el que es bueno de verdad, ¡pum!, lo plasma rápidamente, gráficamente, y eso lo hacéis muy bien. Y en este caso, dos niñas a la vez ven una figura. Noemi, dice: hasta los 9 años he visto a un hombre blanco brillante de sombrero y bigote en la puerta de mi habitación, siempre a las 3 de la tarde. Cuando mi madre murió la vi por última vez, justo a las 3 de la tarde. En fin, que nos damos cuenta de que la casuística, e iremos recogiendo información y seguiremos muy atentos, es inmensa. Una vez más, Carlos, lo que hemos hecho es, pues eso, abrir una puerta, la caja de Pandora, la punta del iceberg. Vamos a hacer otra cosa, si os parece. Vamos a cambiar el tercio porque son, fijaos qué horas. Y yo sé que esto a mucha gente, depende de dónde escuche el programa, pero yo no quiero que nos dejen de escuchar. Y más de una persona me ha dicho que ha tenido que apagar la radio. Y yo eso no quiero que ocurra. Y menos ahora, ¿no? Que por cierto, dentro de poco tenemos estudios de audiencia y demás, y yo espero que no hayas apagado mucho la radio, desde luego. Lo que vamos a encender es la hemeroteca del pasado. 3 días con los endemoniados. El lugar, la Balma, una extraña procesión, y un periodista que simplemente no lo cuenta desde fuera, sino que se mete en el tren, viaja en aquellos trenes hasta el lugar donde hay exorcismos dentro de las cuevas. Quiere ser el primero en contarlo, con su vieja cámara y su plumín. Allí se va Alardo Prats. Fue olvidado, injustamente. Nuestro homenaje a una forma de sentir el periodismo, la investigación y la vibración del misterio. Primer homenaje, primera hemeroteca del misterio, Javier Pérez Campos. Esta noche nos dirigimos a un lugar muy especial. Iniciamos un descenso a los archivos de Milenio 3, un oscuro sótano rodeado de papeles, legajos y recortes ya olvidados, de historias ocultas en la bruma del tiempo. Nos encontramos en la hemeroteca y en ella viajamos a una época remota con un primer guía de excepción. En los primeros meses de 1929, España entera centraba su mirada en la Exposición Internacional de Barcelona, que se celebraba en la montaña de Montjuïc con un coste de 130 millones de pesetas. Aquel mismo año, el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Liga y también entonces se grababa en España la primera película sonora, El misterio de la Puerta del Sol, que recogía un crimen real que había aparecido publicado en el Heraldo de Madrid. Impulsado por los celos, mató usted a su amigo, lo descuartizó, lo quemó. Soy inocente, señor juez. Pompeyo vive y vendrá. Sin embargo, en aquellos días, un joven periodista de 26 años se mantenía alejado de las noticias. Aquel hombre se llamaba Alardo Prats, un ex seminarista de ideas liberales y antirreligiosas que iba a iniciar una aventura inolvidable de 3 días en busca de... Fue durante la fría noche del 5 de septiembre de 1929 cuando Alardo Prats, siempre vestido de chaqué, con elegante pantalón de vestir y relucientes zapatos oscuros, subía a un viejo tren que lo llevaría desde Madrid hasta tierras valencianas del Maestrazgo. Allí tenía una cita ineludible con el mismísimo diablo, que cada año cobraba forma a través de algunas personas que acudían allí, creyendo estar endemoniadas y que intentaban someterse a largos rituales de exorcismo para deshacerse de ellos. La monotonía del viaje comienza a despertar el ansia de la llegada y excita los nervios ya exacerbados por el insomnio. Por el insomnio y por la inquietud, voy a hacer un reportaje sobre unos endemoniados. ¿No están justificados la inquietud y el nerviosismo? Endemoniados
en pleno siglo XX. El tren, rodeado por una espesa niebla, se abría paso en un agonizante vaivén a 60 km por hora hasta hacer un alto en el camino para cambiar una bujía del motor. Y fue entonces cuando Prats, ese periodista que luchaba para erradicar la superchería y la incultura, se topó frente a frente con el auténtico misterio, una experiencia que días después titularía Primera visión de pesadilla. A través de sus anteojos, Alardo observa cómo se acerca por el camino un carro tirado por una mula, y junto a él camina una mujer, con los pies descalzos y ensangrentados, como en carne viva, con los que va dejando unas huellas sanguinolentas en la tierra. Su cara, sudorosa y manchada de polvo, va cubierta por un oscuro pañuelo, y camina tambaleándose mientras rechina los dientes que están a punto de partírsele y con los ojos en blanco. Lleva andando 150 kilómetros desde Ibarzos, su pueblo de residencia, y asegura que unas brujas de Villafamés le habían enviado unos demonios que habían acabado poseyéndola. Horrorizado por aquella visión, Alardo regresa al tren, que continúa su marcha, y aunque en ese momento no es muy consciente de ello, su mentalidad ya ha cambiado ligeramente. Unas horas después, Alardo ha llegado a su destino, a lo que él llamará, a partir de ahora, la montaña de los endemoniados. Allí encontrará campesinos descargando maletas y bultos. Algunos de ellos son mujeres envueltas en gruesas mantas negras, atadas por manos y piernas como si fueran altamente peligrosas. Una de ellas es Josefa Montarde, la endemoniada de Codoñera, que es sujetada por un grupo de viejas vestidas de negro, conocidas como caspolinas y consideradas brujas encargadas de auxiliar a las poseídas. La enfermera ha logrado librar sus pies y sus manos de las forzudas manos que los sujetaban. En el vano de la puerta ha extendido los brazos en cruz y ha logrado asirse a unos salientes de piedra. Retumba en el túnel, rasgadas ahora a trechos sus tinieblas por las llamas temblorosas de unos cirios, sus lamentos desgarradores. Los 4 hombres, sudorosos, con bocas de infierno, lanzan tacos rotundos y pugnan con todas sus fuerzas por lanzar a la endemoniada hacia el interior de la cueva. La mujer poseía una fuerza asombrosa, fuera de lo común. Tras varios minutos, consiguen introducirla en la cueva y unas 200 personas gritan fervientes a la Virgen de la Balma. La mujer se revuelve en el suelo, se araña la cara provocándose grandes magulladuras y se arranca de golpe los ropajes mientras se arrastra por el suelo como un reptil. Las caspolinas le atan los dedos pulgares con una pequeña cinta azul y gritan a los demonios para que salgan por las manos y los pies, mientras la endemoniada se frota las manos desesperada, luchando por desatarse de aquel lazo, hasta tal punto que llega a despellejarse las palmas de sus manos, haciendo que broten de ellas espesas gotas de sangre que tiñen de rojo los lazos que antes eran azules. Tras horas de intenso ritual y de ingerir aguas turbias de una pila donde todos se habían lavado las manos polvorientas, parece que consigue deshacerse de un demonio. Prueba de ello es que ha conseguido desatarse uno de los nudos que antes amarraban sus pulgares. La noche es cada vez más cerrada y el grupo de fervientes creyentes se disuelve rápidamente. Las caspolinas, con sus trajes negros al viento, se alejan agrupadas como una bandada de murciélagos que se pierden en la fría noche del maestrazgo. El último día, los antiguos endemoniados ya curados y algunos familiares de estos entregaban ofrendas económicas a las caspolinas en compensación por los exorcismos. Horas después, tras un ritual de aquelarre y romería, apareció en el horizonte una figura que llamó la atención del periodista. Era la representación del mismísimo diablo sobre una montaña rocosa. El demonio en persona ha surgido de las duras entrañas de las rocas. Su figura gigante destaca sobre un roquedal recortada en el abismo. Su atavío guerrero está pintado de horrorosos monstruos. Sapos y culebras, lagartos y salamandras penden de sus negros brazos y trepan por su cota. Una enorme serpiente vomita fuego a la altura del pecho del rey tenebroso del Averno. 24.000 personas son testigos de cómo aquella figura grita improperios e insultos y maldice a la Virgen mientras los allí presentes le gritan para que se marche, negándose a seguir su camino. Finalmente, entre convulsiones, la representación del diablo acaba cayendo al suelo, retorciéndose sobre la fría roca, y este acto es acogido como la representación física de la caída del demonio. Cae la noche y los asistentes empiezan a desaparecer, dejando vacío aquel entorno mágico.
Algunos portan piedras en sus manos a modo de protección por la creencia de que los demonios que han salido de los cuerpos de aquellas gentes se esconden ahora en el camino de vuelta. Una infinita hilera de carros tirados por mulas recorta ahora el horizonte de las tierras del maestrazgo. Así termina el drama monstruoso que hemos vivido estos días. La montaña se queda casi sola. Se van los romeros exacerbados en estas escenas de endemoniados que un periodista en el año de gracia de 1929 acaba de narrar con absoluta objetividad, después de haber permanecido 3 días en esta montaña de las pesadillas, viviendo un monstruoso sueño de locura. Aquellos reportajes tuvieron el éxito de la crítica y, de hecho, fueron recopilados en el libro 3 días con los endemoniados, que puso aún más de moda las peregrinaciones al santuario de la Balma. Sin embargo, los años venideros no fueron nada buenos ni fáciles para el periodista que había sobrecogido a media España con aquella historia. La guerra civil y otras desavenencias acabaron llevándolo a vivir en el exilio, hasta su muerte en México en el año 1984. Y aquel día, los halagos recibidos tiempo atrás parecían ya olvidados para siempre. De hecho, en España nadie lo recordó, salvo por una sentida necrológica en Radio Castellón. El resto, sin embargo, eludió la noticia, como si aquel hombre de mirada crítica pero a la vez curiosa jamás hubiera existido. Como si el portavoz de esa España tan desconocida y tenebrosa hubiera sido tragado por la mismísima montaña de los endemoniados. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. Y en la hora exacta de todos los treses, Santiago Camacho. Bueno, vaya historia, ¿eh? Yo, escuchando el reportaje de Javier Pérez Campos y su hemeroteca sonora, yo decía, hay que saber escribir muy bien para terminar. Tengo el libro aquí con esa frase. Claro, es que yo imagino cómo se quedaban los lectores, ¿no? Un periodista en el año de gracia del 29 acaba de narrar con absoluta objetividad, después de haber permanecido 3 días en esta montaña de las pesadillas viviendo un monstruoso sueño de locura. Eran auténticos artistas. Cómo hemos perdido en el lenguaje, es absolutamente increíble. Yo sí he comprendido una cosa a lo largo de estos años, es que si uno se descuida, y yo lo hago muy habitualmente, pierde recursos, es como todo, pierde lenguaje. Hay que estar permanentemente en la lectura, en la relectura, para que eso no se desacostumbre. Y estos eran artistas, auténticos artistas, privilegiados, superdotados. Y es así, y ocurre así, y no hay que hacer más que una comparativa, sin faltar el respeto a nadie. Santi, tú, si tuvieses que hacer así, exactamente así, ¿no? Entiendo, un recorte de un periódico viejo, antiguo, con otro estilo, que te marcó investigando o expurgando también hemeroteca, que todos lo hemos hecho y mucho, y gracias a Dios, porque yo me lo he pasado fantásticamente. He pasado, yo no sé decir miles, pero cientos y muchos cientos de horas en la Hemeroteca Nacional, dejándome los ojos con los microfilms, aprendiendo y buscando, pero cientos y cientos. ¿Qué recorte traerías aquí en apenas unos minutos a nuestros amigos? Pues hay muchos, pero fíjate, teniendo en cuenta las fechas que son y que durante esta semana vamos a oír hablar mucho, y de hecho mañana mismo nosotros en Cuarto Milenio vamos a dedicar un programa monográfico al hundimiento del Titanic. Que no hay que perderse de verdad, porque yo creo que va a ser espectacular, sinceramente. Yo creo que también. Pues en una de las hemerotecas históricas de este país, que es la del Diario de Cádiz. Uno de los decanos de la prensa nacional. Y teniendo pues el placer, que tú muy bien has descrito, de leer periódicos de 100 años a esta parte, donde no hay desperdicio, da igual que sea misterio, crónica parlamentaria o taurina, absolutamente el placer de leerlo todo es un gozo inenarrable para los que amamos esta profesión. Pues me encontré con uno de los Titanics desconocidos de la historia naval española, una historia misteriosa y apasionante, la historia del misterio del Reina Regente.
El Reina Regente desapareció el 10 de marzo de 1895. Era uno de los orgullos de la Marina Española de aquella época. Era un barco construido en los astilleros de Escocia, pertenecía a la llamada clase Australia, que eran cruceros de lo más moderno que surcaban las aguas y nutrían a las marinas de todo el viejo continente. Vapores acorazados, dotados de lo que era tecnología punta en aquella época, armados hasta los dientes, y con los que España pues intentaba aferrarse a los últimos jirones de su ya bastante mermado imperio colonial. Pues en esa fecha el Reina Regente iba, o mejor dicho, regresaba de Tánger, donde había llevado a cabo una misión diplomática muy importante. Había trasladado a importantes dignatarios marroquíes que iban a ser aliados de España en su intento de también conservar su dominio en el norte de África, y regresaba hacia el puerto de Tarifa, porque pues iba a haber una parada naval importante. Un acorazado iba a ser botado al día siguiente. Un acorazado era mucho más grande que el Reina Regente, era un barco muy importante, y iba a haber el equivalente a un desfile militar, pero con barcos. Pues bien, se desató un violentísimo temporal. Violentísimo para, digamos, los barcos pesqueros, que se vieron afectados y mucho, para barcos mercantes que tuvieron serias dificultades en encontrar puerto, pero nadie esperaba que para un monstruo de acero y carbón como era el Reina Regente tuviera ningún tipo de problemas. De hecho, cuando se hizo balance de los desastres que había provocado el temporal, nadie se preocupaba del Reina Regente en Tánger, porque todos lo hacían en la península perfectamente seguro. El problema fue que cuando se restituyeron las comunicaciones por telégrafo, el Reina Regente no había llegado a puerto. No había dejado un solo resto sobre las aguas. De sus 412 hombres de tripulación no quedaba un solo vestigio. No había restos flotando en el agua, no había absolutamente nada. Para colmo, el diario de Cádiz daba fe de un extraño mensaje anónimo que había llegado a la capitanía de Cádiz. Un mensaje anónimo que decía que el Reina Regente se encontraba naufragado a 1600 o 700 de Torre del Plata, y que el personal se encontraba encerrado en los camarotes y el comandante atado al palo mayor. Nadie supo la procedencia de ese mensaje, y desde luego cuando se mandó una misión de rescate a ver si se podía encontrar algo, tampoco en esa posición indicada se encontró absolutamente nada. Pero hubo un superviviente, el perro que había a bordo. El único superviviente. El perro atado a algún sitio, imagino. El perro, conservando un precario equilibrio sobre una improvisada balsa. Insisto, un temporal de los que hacen historia. El barco desaparecido, no hay vestigio, y un vapor inglés que se dirigía a la embocadura del Guadalquivir para fondear en Sevilla, lo encontró y lo subió a bordo. El perro, cuando se puso la pasarela, salió corriendo del barco y no paró hasta llegar a Sanlúcar, donde vivía su dueño, o concretamente los padres de su dueño, que lo recibieron con una mezcla de hondo pesar y de tremenda alegría, porque era lo único que les quedaba de su hijo, el dueño del perro, que era la mascota del barco. Nunca más se ha vuelto a saber absolutamente nada del Reina Regente, ni un superviviente, ni una explicación. Y de hecho el pasado 2010, cuando los ministerios de Defensa y Cultura hicieron un acuerdo para, en la medida de las posibilidades que da la crisis, intentar hacer una especie de inventario o de recuperar lo más posible de la cantidad ingente de pecios que hay distribuidos por nuestros miles y miles de kilómetros de costa, la Marina Española
puso especial ahínco, y en ello está, en esa empresa, en encontrar los restos del Reina Regente. Vaya historión como aperitivo de lo que viene mañana. Mañana, en el plató de Cuarto Milenio, hacia las 12:30 de la noche, incluso un poquito antes, estad muy atentos, por favor. Mañana es un día curioso también. En muchos lugares se termina la fiesta, en otras provincias y comunidades se sigue. Yo creo que hasta un 75% de información completamente desconocida a nivel popular del Titanic vamos a arrojar. Va a haber objetos, y objetos que tienen que ver con el Titanic y con España incluso. Va a haber misterios, va a haber profecías, corazonadas, historias de la conspiración, sobre si hubo atentado, no hubo atentado, qué pasó, qué ocurrió, qué viajaba a bordo del Titanic realmente. Va a haber comparativas entre naufragios muy recientes y comportamientos humanos ocurridos en el Titanic. Vamos a aprender si en el Titanic había un heroísmo que ya se nos ha olvidado o no, o también hubo ruindad. Incluso el doctor Cabrera creo que piensa que en el Titanic íbamos todos, toda la humanidad. Por eso esa historia llama tanto la atención. Vamos a saber algo de los fantasmas, de los cuerpos sin identificar del Titanic. Vamos a tener expertos de la Marina Mercante, vamos a tener a telegrafistas, vamos a reconstruir aquella noche para saber cómo es posible tan mal fario, tal concatenación de errores. Vamos a aprender muchas cosas, de verdad. Pero como aperitivo, ahí va, ese otro Titanic español. Supervivientes cero, un perro. ¿Qué habrían visto los ojos de ese perro, ¿no? ¿Qué vieron realmente? Todo un misterio. Ahora, ¿por qué no nos marchamos al último punto de la conspiración? El mapa está marcado con una cruz de radioactividad. Japón, claro. Al parecer, y ya nos lo temíamos, todo era mucho más grave de lo que nos contaron. Porque prácticamente un año después de la tragedia de Fukushima, del gran tsunami, de todo el desastre, sigue habiendo lugares que se parecen a Chernóbil, por desgracia, sigue habiendo pueblos fantasma, siguen pasando muchas cosas y la información está completamente acotada, hay silencio y por supuesto hay tramoya, oscuridad, conspiración, Santi. Pues sí, porque fíjate que estábamos hablando de las grandezas de nuestra profesión, pero uno de los grandes misterios es cómo y por qué las noticias se disuelven como un azucarillo y lo que antes ocupaba decenas de titulares, minutos incontables de televisión y de radio, se queda absolutamente en nada, se va evaporando poco a poco y nunca más se vuelve a hablar de ello. Fíjate, Santi, a mí un reportero de Pueblo, dando un poco de hemeroteca, del mítico diario Pueblo, que los estudiantes de periodismo, que sé que hay muchos que nos siguen, que por favor revisen muchos de los artículos y les interesa sobre todo el suceso, el misterio. Es más, llega hasta el punto La Fuerza de Pueblo, que en la famosísima serie Cuéntame, de la que me considero seguidor, Diario Pueblo tiene una importancia dentro de la trama, será un símbolo. Bueno, pues me contaban periodistas de Pueblo que con las caras de Belmez hubo 25 portadas y contraportadas, mucho más que con el 11S, y no comparemos importancia, claro. O sea, es decir, sí. ¿Qué está pasando? Pues que quizá tenemos una sobredosis informativa y todo se disuelve. ¿Pero cuál es tu misión? Ir con la red y rescatar lo que de verdad importa y lo que está pasando ahora mismo. Pues antes de nada recapacitemos. Hace un año toda la información, toda la atención era para esto. Crece la incertidumbre en torno a la planta nuclear de Fukushima, en el norte de Tokio, tras la fuerte explosión que ha tenido lugar de madrugada, cuando unos operarios trataban de enfriar el reactor dañado por el terremoto de ayer, que hizo aumentar de forma alarmante el nivel de radiactividad. Los 4 trabajadores que habían logrado reducir la presión del reactor y evitar así un proceso de fusión de sus núcleos han resultado heridos, aunque por el momento se desconoce la gravedad de su estado. El seísmo había dañado... Pero es más, en esta mesa también tuvimos nuestro protagonismo porque la explosión del reactor nos pilló nos pilló en la redacción mientras preparábamos este programa. El problema con una central nuclear. Santi, en este instante, compañero, ¿qué sabemos? Ahora iremos analizando las diferencias y las similitudes con el terrible accidente de Chernóbil, tierra muerta, que tú has pisado. Ahora mismo siguen los mismos datos, 200.000 evacuados.
200.000 evacuados y se empieza en Japón, como nos han comentado nuestros compañeros de los servicios informativos, la información está llegando con cuentagotas, la misma ciudadanía está sospechosa de que le estén sustrayendo datos importantes, pero se sabe que hay una lucha contra reloj, sobre todo... Bueno, qué recuerdo, Santi, lo que es la memoria humana que se me había olvidado, hace un año estábamos contándolo en vivo, nos pasó en la franja de Milenio 3. Sí, o sea, de hecho fue una de esas cosas, a veces... tenemos la, entre comillas, suerte de que cosas excepcionales y no siempre agradables pues suceden en sábado, y así lo reflejamos en estos micrófonos. Y fíjate, hace un año decía que los japoneses tenían la sensación de que la información les estaba llegando con cuentagotas. Estaba siendo profético ya desde entonces. Pues un año después siguen teniendo la misma sensación. No te creas que se sabe todo, a pesar de que los titulares ya no lleguen con la asiduidad que llegaban a las portadas de los periódicos. El último es del pasado día 6 y la verdad es que es bastante poco esperanzador. Fukushima libera al mar 12 toneladas de agua radioactiva, 12 toneladas de agua contaminada de los reactores con estroncio. Se han encontrado, porque las labores de liquidación, como en Chernóbil, continúan. Aquello, aunque no... Ahora mismo sigue habiendo operarios enfrentándose a la radiación. Claro, o sea, de hecho, aquello es tan brutal que se han encontrado con el mismo problema que se encontraron en los primeros días de Chernóbil. Han intentado enviar robots. Los robots no funcionan. Está pasando ahora y no lo cuenta casi nadie. No lo cuenta absolutamente nadie. De hecho, para que te hagas una idea, esto que se han encontrado es una grieta en una de las tuberías que estaba vertiendo constantemente agua radioactiva al mar. Ahora hablaremos de dónde ha llegado ese agua radioactiva. O sea, que un año emitiendo agua radioactiva al mar. Un año emitiendo agua radioactiva al mar. Pero espérate que hay bastante más. Porque otra cosa que no ha salido o que no ha sido objeto de máxima atención de la prensa ha sido que se ha hecho el primer análisis de lo que hay dentro de los reactores de Fukushima. Se ha hecho una endoscopia. Se ha hecho exactamente lo mismo que se le hace a un ser humano. Se ha practicado un pequeño orificio, se ha metido con mucho esfuerzo una cámara. Y además de esa cámara, pues iba dotada con una serie de sensores y se han encontrado una situación apocalíptica. ¿Cómo de apocalíptica? Pues, sin exagerar, un tanto así, bastante más grave que Chernóbil. A día de hoy, en Fukushima hay fuentes oficiales de la compañía TEPCO, es decir, no estoy recurriendo a temas especialmente conspiranoicos, hay radiación capaz de matar a un ser humano en 7 minutos. Tú, que si conoces el tema, te voy a dar una cifra. O sea, una persona se pone allí como en el techo de Chernóbil, más o menos, y en unos minutos se fríe. Te voy a dar una cifra que tú, que precisamente porque controlas el tema de Chernóbil, no te va a resultar en absoluto desconocida. La cantidad de radiación medida es de 72.900 milisieverts por hora, o sea, 72,9 sieverts a la hora. Es una dosis absolutamente letal. Esto es en el reactor número 2. Han conseguido ver el estado. Efectivamente, aquello que tanto se temía ha sucedido. El núcleo está total, absoluta y completamente fundido. Y mira que en un principio, en aquel programa, llegamos a decir que podía ser una torreta de electricidad, ¿no? Sí. Pero bueno, eso fueron primeras versiones, la confusión también. Siempre que pasa algo de esto, yo recuerdo... que minimizar, dicen, ¿no? Sí, de hecho, me acuerdo, por ejemplo, en el 11S, que hasta que se estrelló el segundo avión, todo el mundo pensaba que era un accidente. Es decir, siempre uno intenta ponerse dentro de lo malo en lo mejor, pero evidentemente las peores previsiones fueron las que se cumplieron. Y en el caso de Fukushima, el problema es terrible. Se han encontrado con que la vasija del reactor no tiene absolutamente nada reconocible como barras radioactivas, es decir, debe de haber una masa, un plasma. Se han fundido todas las barras radioactivas. Y se han ido para el fondo de la vasija, a donde no han podido llegar ni siquiera con la cámara. Han podido detectar que
en vez de los 3 metros de agua aislante que debería haber, queda una mínima capa de 60 centímetros, que es lo único que separa del aire ese núcleo absolutamente fundido, y tienen un problema enorme, que es esto, ¿qué hacemos con ello? Yo no sé si el público, nosotros porque hemos hecho un documental de Chernóbil, Santi ha estado allí, hemos seguido, pero lo que está contando Santi es de tal gravedad, es decir, esas barras de grafito que habitualmente están emitiendo una potencia radiactiva que es tremenda y letal, están, vamos a decirlo, ahogadas por el líquido elemento que las enfría como si fuese un gigantesco motor y las aísla. Claro, si ese agua ya no está, eso está emitiendo al ambiente unas cantidades de energía impresionantes. Unas cantidades de energía impresionantes, y la situación de la gravedad, vamos a dar el dato siguiente. Akio Matsumura es un diplomático muy importante en Japón, de hecho fue antiguo embajador en Suiza, es una persona con un peso específico dentro de la diplomacia japonesa, que ha escrito recientemente una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exponiéndole la situación y solicitando ayuda de la comunidad internacional, incluso intervención en el caso de que TEPCO esté de alguna forma intentando escurrir el bulto. Porque sigue siendo la compañía TEPCO, sí, aquella que veíamos a los operarios que estaban ya sin ojos porque estaban a dar comunicados informando de algo que parecía controlado, pero es posible, Santi, que, es decir, que el hombre, el ser humano, sea tan ingenuo. Yo recuerdo perfectamente que nos dijeron, bueno, algunos, qué exagerados sois esa noche que nos tocó lo de Fukushima. Como conocíamos lo de Chernóbil, estábamos hablando con cierto conocimiento de causa, entre comillas. Pero siempre la sensación del ser humano de minimizar, pero minimizar hasta autoengañarse. Pasa un año y el engaño es monumental, porque no tiene nada que ver con lo que se ha contado. Y ahora que tenemos cifras realistas es cuando menos se habla de ello. Porque según la carta del señor Matsumura, dentro de los núcleos y de las instalaciones de Fukushima se guardan 134 millones de curies de cesio-137, lo que viene a ser 85 veces la cantidad que había en Chernóbil. Es decir, una cantidad potencial de radioactividad que liberada podría suponer, y cito la carta del señor Matsumura, podría suponer, tengo que traducir, destruir totalmente el medio ambiente mundial e incluso nuestra civilización. Eso lo dice ese hombre. Eso lo dice ese hombre. O sea, en pleno 2012 la verdad es que suena como por desgracia, suena novela de ficción, pero es realidad. E intervenir de una forma eficaz es un asunto de supervivencia humana. Insisto, estamos hablando de un señor diplomático japonés que ha escrito una carta al secretario general de Naciones Unidas para que se haya una conciencia en la comunidad internacional de lo que está sucediendo ahí. Finaliza la carta. No es una exageración decir que el destino de Japón y del de todo el planeta depende de lo que sucede en el reactor número 4. Es decir, sigue habiendo, además, por supuesto, imagino entonces pueblos fantasma sin habitar en absoluto. Sí, hay una noticia que es buena, es decir, no vamos a ser catastrofistas en todo, y es que el gobierno japonés ha reducido la zona de exclusión, es decir, ya pero ¿cómo se entiende que se reduzca la zona de exclusión y que dentro de la central haya esta bomba latente? Digamos que tienen una confianza extrema de que lo tienen todo controlado, pero hay un problema, no saben qué hacer con ello. Sacarlo, sucede exactamente lo mismo que en Chernóbil, y esa problemática la pude ver en directo con mis propios ojos. Sacarlo es imposible y claro, están viendo las medidas de contención, si existe posibilidad. En el fondo es como un gran monstruo latente ahí que está siendo cementado y bueno, aguantado. Claro, de hecho, fíjate, me comentaban en Chernóbil, para que se haga una idea a la audiencia de lo que son estas cosas, el estanque aquel gigantesco donde se ven esos siluros que tienen unas proporciones desmesuradas porque están albergados al calor de las sustancias que están debajo.
Claro, dicen, es que esos metros de agua es lo único que nos separa a ti y a mí ahora mismo del fondo radioactivo que hay debajo del estanque. El problema es que no sabemos cómo sacarlo. Es decir, lo único que podemos hacer es seguir bombeando agua y que esto mantenga el nivel. Mientras estemos aquí no hay ningún problema. Si algún día este dique se rompe o hay una inundación o este agua se vierte... Todo tiene una sensación de chapuza impresionante. Y había una cuestión que surgió ya hace un año. Hay que seguir atentos a esto porque me parece increíble. Yo pensé, desde luego, que estaba mucho más controlado lo de la nube. No, hay una cosa que es... es una nube, pero es una nube submarina. Es una zona de agua. Sí, verás. Expertos en oceanografía han hecho un estudio de los fondos marinos del Pacífico a raíz del tsunami y de la historia de Fukushima. De hecho, el líder de la expedición, Ben Wessler, daba datos curiosísimos. Dice, nos hemos encontrado a cientos de millas de Japón postes de telégrafo arrastrados por la fuerza del tsunami. Nos hemos encontrado señales de tráfico, nos hemos encontrado autobuses, insisto, a cientos de millas. Pero también lo que se han encontrado a esos cientos de millas son niveles de radiación, una nube radioactiva secreta, invisible, que va por debajo de la superficie del mar, que alcanzará la costa estadounidense, según sus previsiones, dentro de un año. Ahora mismo está a medio Pacífico, está recorriendo gracias a las corrientes, como ese barco fantasma que se ha encontrado en las costas de Canadá, pues por debajo está infectando todo el zooplancton, toda la cadena alimentaria marina, y nadie sabe tampoco las consecuencias que puede tener esto. Noel Calero estuvo con los sonidos inconfundibles de esta nave del misterio radiofónica. Gracias, Noel, gracias, Fermín, gracias, Carlos, por todo el trabajo, gracias a todo el equipo. Las vías de contacto para seguir durante la semana mandando esa información importante, ya la sabéis, en ikerjiménez.com toda la información, y en la nave del misterio, en las redes sociales, esos vínculos, esas formas de enlazar con nosotros con un solo clic. Ha sido un placer. Hasta dentro de 7 días, cuidado en las carreteras, por favor, y mañana, os lo aseguro, vamos a poner todo el esfuerzo, vamos a sorprendernos y vamos a aprender cosas absolutamente desconocidas. Eso es lo que importa. ¡Feliz semana, amigos! Me da la impresión en este sentido de que el propio universo es el que conspira cuando tú tienes una idea clara de por dónde quieres ir y esa idea parece que le guste al universo, vamos a decirlo así. Parece ser que todos son sincronicidades que tienen que ver lógicamente con aperturas, y muchas veces cuando uno no va así da la impresión de que todo se pone en contra. Cuando algo se pone en contra, pues es muy probable que las sincronicidades no funcionen. Una perfecta definición del doctor Manuel Almendro, psicólogo y padre de la psicología transpersonal en España, sobre ese fenómeno difícil incluso de definir, mucho más difícil de analizar o de atrapar. No conoce laboratorios ni redes que lo sujeten. Algunos definen como una especie de pegamento cósmico que vincula todas las piezas del universo y que, como decía Almendro, cuando uno tiene una idea clara y definida, conspiran a su favor. También ocurrirá todo lo contrario, claro. Hemos hablado de sincronicidades que ayudan a llegar a una meta, por ejemplo, en plena investigación, pero estoy seguro que nuestros amigos, los oyentes, a través de las diferentes vías de contacto, tienen también cosas que decirnos, y el surtido de lo que nos cuentan también es el espejo de hasta qué punto es diverso este fenómeno, diferente, con tentáculos que llegan al alma individual. Carlos, compañero, ¿qué nos están contando? ¿Qué nos están dejando en los tablones nuestros amigos los oyentes? Pues están llegando ya muchos mensajes a esas vías de contacto. Las recordamos, Iker, si te parece, milenio3 con número, @cadenaser.com, las redes sociales, la nave del misterio en Facebook, Twitter y Google+, y las frases de los oyentes en cadenaser.com. Por ejemplo, Taira Akane nos comentaba que cuando sueña con alguien que hace tiempo que no ve, a los 2 o 3 días se lo encuentra. Hablan y le dice que también soñó con ella. Conrado Bernabé Muñoz dice: 2 personas con vidas distintas, lejos la una de la otra, pero con unas necesidades que solo pueden dárselas el uno al otro, acaban conociéndose, pero para eso suceden varios hechos encadenados entre ellos. La muerte de sus parejas. ¿Es eso el destino? ¿Estaban predestinados a conocerse y para eso deberían morir primero las correspondientes parejas? Galán también comentaba: andando por la calle con mi novia encontramos una gran rosa blanca, ella se agachó y la cogió, yo sin saber por qué me empecé a sentir mal y me dio mala impresión. A los días siguientes murió la abuela de mi novia.
Paco Delgado de Córdoba comentaba también que cuando era pequeño no paraba de llorar. Los médicos no daban con lo que le pasaba hasta que sus padres se dieron cuenta que cuando le metían en el coche se callaba. Ahora es jefe de un taller de un concesionario. Susana Bermúdez también nos decía: hola milenarios, cuando mi madre era joven, una mujer en una feria le dijo que cuando la fecha de su nacimiento fuera al revés, daría luz a una niña. Mi madre nació en 1948 y yo en 1984. ¿Casualidad? En Mística también nos decía: cuando más lo necesitamos, de repente aparece alguien que nos ayuda a resolver una situación complicada. ¿Sincronicidad? Ya Menéndez también comentaba: yo creo que el destino nos da señales, pero no todo el mundo es lo suficientemente sensible como para reconocerlas. Eso es como una sentencia, y muchos expertos en el mundo de la sincronicidad apuntan lo mismo. El adobo, de alguna forma, de nuestros sentimientos con todo tipo de estímulos nos ha hecho estar pendiente siempre de la última hora, del último dato, del último detalle, no de lo profundo quizá. Estar sometidos a un sinfín de informaciones, eso parece que incluso nos abotarga. Es increíble hoy en día, en este mundo digital, cómo las personas están atentas a 30.000 cosas. Y a veces otras, pues no hay tiempo para ellas, evidentemente. Esas cosas que los antiguos, o que algunos antiguos, observaban con mucha atención. Esa especie de saturación de los sentidos, algunos creen que hay incluso una especie de también conspiración en torno a eso, para que no seamos conscientes de las cosas realmente básicas, importantes, claves en nuestra vida, que nos pueden transformar. Porque es curioso, si leemos a Jung y a otros expertos en este ámbito, observamos que ellos creen que esto no es porque sí. Hay un camino y hay una función, hay una meta: transformar y hacer que se produzca una evolución, imagino que hacia lo positivo de la persona, que observa las señales, que contempla que las cosas no pasan porque sí, que hay otra idea de las cosas. Enrique, todos los estudiosos, los que se han metido a fondo en esto, también coinciden en esa posibilidad que sería un poco el objetivo, la meta, el final. Esto nos ayuda a evolucionar, tanto individualmente, y algunos piensan que incluso una transformación puede ocurrir a nivel global, pero, a la contra, esta especie de adormecimiento, estas orejeras que nos ponen para que solo miremos en línea recta, nos alejan cada vez más de esa visión holística del todo. Así es, así es. Y vamos a ver, lo importante es ver las sincronicidades, las señales, como lo que ha dicho Manuel Almendro, como luces del destino, individual y colectivo. Normalmente nos empeñamos en ver todos los acontecimientos de una forma causal, es decir, esto es tal cosa provocada por esto. ¿Y qué tal si en lugar de eso, si en lugar de tratar de interpretar, como decía antes, cuál es la causa que haya producido tantas muertes de aves, de peces, de animales, vamos más allá y vemos qué mensaje nos está transmitiendo eso? Hay algo en nuestro mundo, algo que tiene que ver con el hombre, probablemente, que está acabando con la vida. ¿Y qué tal si en lugar de tratar de interpretar esas luces que se han visto, o esos globos que se han visto ayer tarde sobre Barcelona, tratamos de ir más allá? No sé si te parece, Iker, que yo trate de hacer una lectura en plan señales de la imagen que he visto de esos globos sobre Barcelona. Me parece perfecto. Bien, de entrada le comentaba antes, le anotaba a Carlos Largo que creía que eran globos que reflejaban la luz del sol. De hecho, él localizó una foto de los globos en tierra y me mostró que efectivamente habían globos. Pero de repente yo aquí buscando en Facebook, de forma bastante torpe, descubro en otra página al azar una filmación en la cual se ve claramente en el cielo unos chemtrails, esas líneas que dejan los aviones en el cielo y que se diferencian claramente de las pistas que dejan los aviones a reacciones, es decir, de los contrails, que son estelas de condensación. Estas son trazas químicas que millones de personas en todo el mundo sostenemos, con razón, que es
algo que están dejando a propósito. La respuesta de las autoridades es que es para que se produzcan lluvias, pero yo te aseguro que vivo en la zona norte de Madrid, en torno a los pantanos, que ahí aparecen mucho, y que después de haber diluviado vuelven a aparecer. Bien, hay una sospecha que eso no es bueno para la naturaleza. Y curiosamente, en este vídeo y en estas imágenes, es en una de las cientos de imágenes y de vídeos que yo he observado, que me han hecho llegar, que me ha hecho llegar un investigador, en los cuales se ven luces extrañas en torno a los chemtrails. Es como que están, yo lo veo como un signo, en el día de la Tierra, en el día en que vamos en la defensa de la Tierra y diciendo stop a la amenaza que supone la civilización para la Tierra. Resulta que esos globos, que para mí son globos sin más, en principio, están señalándonos a los chemtrails. Esto es como el viejo Koanzen. Cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira al dedo del sabio. Dejemos de no se preguntar de qué se trata desde mi punto de vista y veamos el significado. Esa es mi forma de leer las cosas en plan sincronístico, digamos, verlas como señales. Santi, hemos visto o hemos escuchado a Enrique hablando de una señal global, lo que para él, a su manera, sería una señal global, y para muchas personas seguro que también, es una forma de visión distinta, diferente, fuera de la óptica más o menos ortodoxa. Bien, luego están las sincronicidades que hemos ido repasando a nivel personal, que condicionan una vida. Tú dejabas la primera parte del dossier indicando que había una muy gorda, ya no quizá de investigación, sino que marcó de verdad tu destino, ¿puede ser? Pues sí, y de hecho en una circunstancia muy seria que en su día conociste, porque fui a desahogarme a tu casa, y de hecho en una circunstancia que en otro tipo de circunstancias, valga la redundancia, pues ahora mismo afecta a muchísima gente, que es la desesperación. Esos momentos en los que ves cómo tu vida, por una razón o por otra, se va desmoronando y parece que cualquier posibilidad de felicidad o de estabilidad presente o futura se va desvaneciendo delante de tus ojos. Yo no soy, y no hago alarde de ello, lo digo porque es pertinente a lo que voy a contar, no soy una persona religiosa. Sí me considero espiritual, y precisamente por mi concepción de la espiritualidad, pues la religión como tal la tengo un poco apartada, pero la desesperación a veces nos lleva a hacer cosas impensadas. Y en mitad de esa crisis enorme, un día me dio por rezar. Me dio por, después de muchos años, probablemente desde que fuera un niño, embarcarme en una plegaria. Estaba solo en mi casa y a mi Dios, o a mi concepción de Dios, le recé como buenamente supe. Mientras estaba haciendo eso, sonó el timbre de la puerta. Me dirigí, abrí la puerta y me esperaba en el dintel un señor sonriente que nada más abrir la puerta me dice: buenas tardes, Dios te ama. Imagínate, casi me flaquearon las piernas. 10 años que llevaba viviendo en mi casa, nunca había llegado ningún evangelista, ningún testigo de Jehová, nadie con esas pretensiones ni a darme ningún tipo de charla religiosa. Era un señor de la parroquia del lado de mi casa que iban a hacer unas reuniones parroquiales y iba casa por casa pues anunciándolo. Y me acuerdo que le dije: pues no lo dudo, amigo, pero le aseguro que últimamente me está pegando duro. Y por si la sincronicidad era poca, ese hombre me dijo: pues te voy a contar una historia. Y ese hombre no me contó una historia, me contó, con muy pocos detalles de diferencia, los imprescindibles para que sea una historia de otra persona, me contó exactamente mi historia. Y me dijo que su concepción de la religión le había ayudado a salvar esa situación, a que todo se volviera a estabilizar. Y bueno, pues tuvimos una charla agradable. Y cuando cerré la puerta, quedé con la convicción profunda
de que el momento de inflexión había llegado. Y efectivamente, apenas unas semanas, unos pocos meses después, todo había pasado como si nunca hubiera sucedido. Y posiblemente fue a raíz de ese momento. La radio también es una gran máquina de sincronicidades y la radio ahora mismo está viviendo un momento importante, yo creo, después de lo que ha contado Santiago Camacho y cómo lo ha contado. Estoy seguro, convencido de que miles de personas en muchos lugares están diciendo ¡wow! Están diciendo ¡madre mía! Están diciendo, yo no sé cuál es la historia, no tengo por qué saberla, pero qué cosas ocurren. Y seguro que han sentido una empatía muy fuerte. En ciertos momentos de la vida aparecen estas cosas. De nosotros depende desalojarlas, meterlas en nuestra particular papelera de reciclaje o tenerlas muy presentes. Da la impresión, Javier, lo sabemos los que hemos rodado, y todos estamos en ese camino, buscando muchas cosas, sin saber muy bien a veces qué. De repente nos damos cuenta de que, a la inversa, también hay advertencias del destino, guiños del destino, señales, sincronicidades, pero que nos apartan de esa vía, que nos desaconsejan, que nos quitan las ganas de llegar a un punto casi inexplicablemente, en el fondo, que nos protegen. ¿Puede ser? Pues puede ser, y de hecho la manera de descubrirlas, y esto parece una recomendación muy simple y muy naif, pero funciona, la manera de descubrirlas es anotándolas. Yo desde hace algunos años, en concreto desde el 8 de agosto de 2008, es decir, el 8 del 8 del 8, tengo un diario de coincidencias y voy anotando, en fin, todas estas pequeñas cosas. La mayoría son pequeños detalles, ¿no?, que van ocurriendo, pero que cuando se van sumando los unos sobre los otros, pues empiezan a ser un poco significativos. Fíjate que cuando inauguré aquel diario, el 8 del 8 del 8, se inauguraban los Juegos Olímpicos de Beijing y todo el mundo estaba pendiente de la televisión y de la ceremonia inicial de aquellos días, pero yo sí decidí abrirlo fue porque aquel día leía por enésima vez, no creo que por octava, pero sí por enésima vez, El 8, que es una famosa novela de Catherine Neville, ¿no? Y aquella misma tarde, que en fin, ya esta primera coincidencia fue la que me impulsó a inaugurar este pequeño diario de coincidencias, aquella misma tarde recibí una llamada telefónica de la editora del 8 de Catherine Neville, invitándome a viajar a los Estados Unidos a entrevistar a Catherine Neville porque lanzaba la segunda parte del 8. Todo eso ocurría así, ¿no? Fue solamente el inicio, Iker, porque en ese diario efectivamente se han ido plasmando pequeñas cosas, como tú muy bien dices, algunos detalles que tienen que ver con la supervivencia, a veces no propia, sino también ajena. Aquel mes de agosto, por ejemplo, revisando las páginas de este diario, que, en fin, algún día compilaré o haré algo con él, no lo sé, pero aquel mismo mes de agosto, el 20 de agosto, tuvo lugar el famoso, tristemente famoso, accidente de Spanair, ¿lo recuerdas? En el aeropuerto de Barajas. 153 personas perdieron la vida aquella tarde, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. Tengo varias notas a mano de lo que ocurrió en torno a aquel accidente. Hubo varias personas que se salvaron en el último momento por esas casualidades, entre comillas, del destino. Hubo un pasajero, por ejemplo, que llegó tarde y solamente le ofrecían un pasaje en primera clase y él no tenía el dinero suficiente para pasar a la primera clase y abonar ese sobrecoste, y por lo tanto se quedó en tierra esperando al siguiente vuelo. Evidentemente salvó la vida, pero hubo otras cosas que afectaron incluso a medios de comunicación. Aquella tarde estaba previsto que Telecinco emitiera un episodio de la 16ª temporada de Hospital Central, con un capítulo que recreaba un accidente en el aeropuerto de Barajas muy similar al que acababa de suceder en la vida real. Evidentemente ese capítulo no se emitió, pero caramba, también era coincidencia. Y en lo más personal, fíjate que ese día
llegaba a la redacción de la revista Más Allá, con la que yo estoy todavía vinculado, los primeros ejemplares del mes, del ejemplar del mes que iba siguiente, ¿no? Del mes de septiembre. Esos primeros ejemplares traían en portada un tema que era los fantasmas del vuelo 401. Era un accidente también famoso, rodeado de extrañas historias, un accidente aéreo, por supuesto. O sea que es verdad, hay muchas cosas ahí que se pueden interpretar como señales, que creo que se deben interpretar como señales porque lo son. ¿Y cómo podríamos terminar este dossier? Hemos pedido a muchos amigos que nos cuenten sus sincronicidades. Hay algunas increíbles, absolutamente increíbles, pero será para un segundo programa, para un segundo dossier. Las guardamos bien, a buen recaudo. Yo recuerdo brevemente una tremenda con libros. Los libros dan muchas sorpresas. Recuerdo una de nuestro compañero en Cuarto Milenio, tantos años, Luis Álvarez, que me puso los pelos de punta. Estaba con Pablo Villarrubia, también pasaba un momento de tribulación. Tenía alguna cuestión familiar, no vamos a entrar en historias, pero lo contaba muy emocionado. Y con nuestro buen y común amigo Pablo hablaba sobre eso. Eran cuestiones de familia, cuestiones un poco de recuerdos antiguos de la familia. Y se preguntaba él por una figura ya lejana, su abuelo. Total, Pablo intentó deshacer el entuerto, la madeja, y se lo llevó a una de las famosas librerías de viejo de Madrid, que se colocan en el Paseo de Recoletos, bastante cerca de nuestra antigua redacción. Vagando por entre los libros, Luis Álvarez encontró uno muy viejo, muy ajado, muy escondido, pero que le llamó la atención. ¿Por qué? Eso nunca lo sabremos. Era la historia del frente de Somosierra, si no me equivoco, un libro sobre la guerra civil. Lo abrió, y lo abrió por una página concreta, y allí aparecía un nombre, el de su abuelo. Era un libro que contaba la historia de su propio abuelo, una historia que no conocían prácticamente en su familia y que fue revisitada por todos con una emoción tremenda en un momento de ciertos conflictos, y que sirvió de nuevo como pegamento para que las cosas fuesen mucho mejor. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué capacidad matemática o de azar puede ponerse ahí en movimiento? No nos queda nada. Yo me gustaría con una frase, este tema tiene para muchísimo más. Yo sabía que era la punta de un iceberg, que es el misterio profundo de todos nosotros, empezando de por qué hacemos lo que hacemos, y si algo nos obliga a hacer lo que hacemos, o a ser la cruzada que somos. Un consejo para las personas que igual ahora están dudando si esto pasa o no pasa. ¿En qué tienen que fijarse? ¿Qué actitud tienen que tomar? ¿Es posible que cada uno en menos de un minuto me lo cuente, compañeros? Pues es bien difícil. ¿Qué consejo responder. daríais a las personas que están ahora? ¿En qué deben fijarse? ¿Qué tienen que hacer? ¿O simplemente es tener esa fe? Pues mira, la clave está en eso. Yo creo que hay que creer que esto pasa para que te suceda. Y eso lo que significa es que hay que abrir la mente, hay que desposeerla de esos armazones en la que la hemos situado, y una vez que nos hemos liberado un poco de esa visión cartesiana del mundo, si abrimos la mente a esa posibilidad de que esto ocurra, empezará a ocurrir. De verdad, toma papel, toma bolígrafo y vete anotándolo. Al final del día seguramente encontrarás que muchos de esos hilos invisibles han ido tejiendo un tapiz con estas casualidades. Javier, compañero, gracias. Buenas noches. Y Santiago Camacho, que nos ha emocionado con su historia tan profundamente humana. Santi, en un guiño, compañero, ¿alguna recomendación? Pues aparte de lo que han dicho Enrique y Javier, efectivamente que estemos todos con los ojos muy abiertos y con la mente muy receptiva, porque si algo tiene de bueno la vida es que los caminos hacia el desastre están repletos de señales de advertencia y de desvíos para que nos apartemos de ellos. Y muchas veces, por nuestra soberbia, es por lo que nos empecinamos en desoír esas advertencias y en no tomar esos desvíos que hasta el último momento antes del impacto muchas veces se nos ofrecen. Y con el camino del corazón abierto, como tú, Santi, porque el camino del corazón es el único que nos va a permitir avanzar más allá. Hace falta un segundo programa sobre todo esto. Un abrazo muy fuerte, Santi, un abrazo fuerte, compañeros, gracias por todo. Un abrazo, Iker. Buenas noches. ¿Por qué no cambiamos de tercio, no el calero? ¿Por qué no nos vamos a nuestro zapping? Diego, zapping internacional y también nacional porque
porque vamos a viajar por diferentes países, ¿no? Sí, exactamente. Hoy nos vamos a ir un poquito por Europa y un poquito también por Estados Unidos. Vamos a empezar, Iker, yo creo que con una sintonía que muchos de nuestros oyentes van a reconocer si es que vivieron esa etapa, porque es una sintonía de un programa que nació en Estados Unidos en 1987 y que a mediados de los años 90 se emitió en nuestro país. Si quieres la escuchamos. Venga, a ver quién acierta. Unos pocos acordes ahí sonando, pero todo un clásico, Diego, todo un clásico de los 90, de los últimos programas de misterio así, sin ser muy esperpénticos, ¿no? Es una sintonía muy a lo John Carpenter, ¿no? Se trata de, supongo que todo el mundo lo ha adivinado, de Misterios sin resolver, que bueno, es un programa, el clásico entre los clásicos en la televisión estadounidense, como decimos, desde 1987 en la brecha. Hoy en día siguen en emisión en Spike TV. En España llegó a mediados de los 90 a Telecinco de la mano de Pedro Revaldería, que era su director, y con dos presentadores de peso. El primero de ellos era Alfredo Amestoy. Hay que decir que durante los 2 primeros meses de emisión se estuvo emitiendo la versión norteamericana, los reportajes que se emitían al otro lado del charco doblados, y luego con el tiempo se empezaron a tocar casos españoles. Es el caso de este corte que vamos a escuchar, donde Alfredo Amestoy, primer presentador de la versión todo española, un clásico de la televisión en España, Diego, que estaba recién llegado además a Telecinco en aquel momento, las televisiones privadas estaban en todo su apogeo, comenta un caso patrio. Se trata de las apariciones del Escorial y de la supuesta vidente Amparo Cuevas. Amestoy, ni más ni menos, le escuchamos. Pues 12:34 de la noche, cuando continuamos con Misterios sin resolver. Durante la última semana, señores, hemos recibido multitud de cartas, telegramas y llamadas telefónicas en relación con el supuesto milagro del Escorial. Muchas de las personas que se han comunicado con nosotros han manifestado su convicción de que la Virgen habla por boca de Amparo Cuevas y que la Fundación Privada Virgen de los Dolores solo realiza actos altruistas y benéficos. Otras muchas personas, sin embargo, creen que en el Escorial, pues, no hay milagro, y sí una extraña organización que, aprovechándose de la bondad de la gente, pues está acumulando poder, influencia y riqueza. Pues ahora que lo pienso, Diego, han pasado más de 20 años y sobre algunos temas muy polémicos como el del Escorial, la situación sigue prácticamente igual, pero qué fuerte escuchar a todo un maestro de la televisión, programas como El Canto de un Duro y tantos otros míticos, Alfredo Amestoy, hablando a las 12:34, hora de Cuarto Milenio, pura y dura, de misterio en la televisión a nivel nacional. Sí que es importante escuchar a estos maestros. Luego, después de Alfredo Amestoy, llegaría otro clásico que ya no está entre nosotros, Julián Lago. Hay que decir que Misterios sin resolver fue uno de los primeros formatos que pidió ayuda a la audiencia para resolver los casos que trataba. Ellos daban las vías de contacto. Por primera vez se establecía una especie de feedback entre los espectadores y ellos mismos, y sí que daban paso a que los espectadores pudieran ofrecer sus teorías o su información sobre aquellos casos, pues por ejemplo, de gente desaparecida, para ver si podían llegar a la solución del enigma. Iker, en la versión norteamericana del programa, los servicios informativos de la NBC, que era la cadena original donde se emitía, se llegaron a quejar por el tono de algunos reportajes que, digamos, que dramatizaban un poco, a lo mejor en exceso, el caso original, y obligaron a la cadena a meter un rótulo que decía: esto no es una producción de los servicios informativos de la NBC. En España, como digo, también desde que llegó Julián Lago, que se incorporó al formato en octubre de 1993, se pedía ayuda a los espectadores, y tenemos también un corte que no se escucha demasiado bien, pero donde podemos ver cómo sí que los espectadores entraban por teléfono para ofrecer sus informaciones. Diego, esto hay que explicarlo un poco. Le voy a pedir a Noel que suba bastante, que baje incluso la música si puede, y que suba bastante el corte, porque el sonido es malo, procede de un viejo VHS, pero tiene su fuerza, porque Julián Lago, ¿no? La famosa frase de no responda ahora, dígalo después de la publicidad, o sea, una de las claves de la historia de la tele moderna. Un Julián Lago que nos dejó en un desgraciado accidente, del que se habló también hace unos meses, y que es muy triste, ¿no? Y que también es un hombre que es un icono de la televisión. Seguro que muchos amigos no se lo imaginan, sí en La Máquina de la Verdad y otros programas, pero no hablando de misterios. Y en este corte que nos trae Diego es que Julián está hablando de un tema de un poltergeist en una biblioteca en Elche, está con el testigo, se levanta, por supuesto Internet era un sueño,
y coge un viejo teléfono y directamente, bueno, pues hace el enlace con otro testigo que aporta más información. Como dice Diego, los primeros programas un poco interactivos que comunicaban con la audiencia. Eso nos parece ahora una tontería prácticamente. Bueno, pues no, eso era ser pionero en aquella época. Escuchamos. Puertas, ventanas, aquello es que ya no eran ruido solo, es que se abrían. Puertas, ventanas que se abrían. Se abrían, se cerraban, y cuando entré al recinto... A lo mejor hacía mucho viento. No hacía ninguno. No hacía viento de ninguna clase. Y cuando entré al recinto, miré hacia arriba, y fue cuando vi pasar entre los barcos una imagen. Una imagen lo que vi pasar. ¿Encapuchada tal vez? Sí. ¿Y usted no cree que sea todo fruto de una pesadilla? No, para nada. ¿Otros compañeros de usted han tenido experiencias semejantes? Sí. Pero no la han denunciado. No. Aguarde un momento, José, porque tenemos una llamada de una persona que dice haber visto esos extraños fenómenos de la biblioteca de Elche. Buenas noches. Oiga, buenas noches. Le oigo muy lejos. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Elche. Me dicen que tiene usted alguna explicación a estos fenómenos paranormales. Me llamo Vicente Albarrán y seguramente se suele decir que aparece un espectro. Diego, momentazo televisivo, aunque se escuche mal, tremendo, estático y con el auricular en la oreja. Julián Lago comunicando con la audiencia. Vámonos de viaje. Esto es el último programa, vamos a decirlo así, de Misterio Nacional, que no era el típico debate con gente un poco extraña. Años 90, inicios. Nos marchamos a Italia, que ha sido cuna, por cierto, y sigue siéndolo, y esto es bonito, y me interesa mucho esta sección por eso. Vamos a ir aprendiendo. Es cuna de un montón de formatos de misterio. La verdad es que es sorprendente, y hablando de coincidencias, resulta que ayer mismo llegaba un amigo de Italia que me ha estado contando, además ayer mismo por la noche me ha estado ampliando información sobre todas estas cosas que vamos a contar. Y no me lo esperaba además, ha sido una sorpresa. Sincronicidad. Sí. Bueno, vamos a empezar si quieres por CRC, que es una de las radios más importantes de Campania, en Nápoles. Allí se transmite un programa radiofónico que se llama Cosas del Otro Mundo, en su versión italiana es Cose dell'Altro Mondo. Lo presenta Alex Poli y Manuela Pompas, y bueno, se trata de un formato muy relacionado pues con la New Age, con ese tono un poco más cósmico y al que quizá no estamos tan acostumbrados en España, pero que resulta muy curioso de oír. Iker. Abbiamo superato da poco l'11 novembre. Acabamos de superar el 11 de noviembre, el 11 del 11 del 11, que según los mayas es considerado el ingreso en una nueva dimensión, el tiempo de la liberación interior, de la realización del amor cósmico y de la activación del contacto con los ángeles. En este tiempo particular estamos entrando en un periodo de despertar de la conciencia. Son muchos los que sienten la necesidad de dar un sentido profundo a la propia existencia, que va más allá de las necesidades materiales. Por una parte asistimos a una grave crisis de valores y por otra tenemos todos un gran deseo de espiritualidad. Hemos entrado en la era del Acuario, el periodo del gran cambio de mentalidad. Bienvenidos a Cosas del Otro Mundo. Soy Alex Poli y podéis estar con nosotros a través de vuestros correos. Ese estilo inconfundible italiano, Diego? Sí, totalmente, pero Cosa del Altro Mundo. Sí, y ni mucho menos es el único formato. Hay infinidad en la radio. Si quieres vamos a pasarnos un momento a la televisión italiana, donde sí que hay muchas más novedades. Por ejemplo, tenemos Voyager, que es un programa que se emite en la RAI 2 desde 2003, que lo presenta el mítico allí en aquellos lugares Roberto Giacobo, que es Roberto Giacobo, grande. Sí, muy famoso, muy seguido, muy conocido en Italia, que es víctima, a lo mejor te suena, de imitadores y de personas, de cómicos, ¿no? Que tiene mucho éxito entonces, Jacobo. Sí. No es un programa solo de misterio, pero sí que ocupa una buena parte de sus contenidos con estos temas. Ha derivado en 4 spin-offs, es decir, hay 4 Voyager distintos que se ocupan de distintos temas, ¿no? Ha surgido un libro, una revista, hay CDs, DVDs, juegos de mesa del programa, con lo cual te estoy hablando de un formato realmente muy exitoso que, atención, lo patrocina, y esto es muy curioso, el Ministerio de
bienes culturales italianos. Eso sí que es una cosa muy interesante. Sí. Y además es un programa que al igual que ocurre en España, bueno, pues hay, digamos, sectores que lo atacan. Existe un escéptico italiano, Paolo Attivissimo, que tiene un blog especializado en machacar, realmente es así. ¿Cómo se llama? Attivissimo. Sí, Attivissimo. Este es el amargado en contra de Voyager. Es algo así, lo mismo, ¿no? es algo así, sí. Pero que seguro que se conoce mejor el programa que el propio Jacobo. Sí, bueno, tiene un seguimiento de todos y cada uno de los casos y él aporta, bueno, pues toda la visión contraria, ¿no?, de lo que defiende Roberto Jacobo. Vamos a escuchar, si quieres, un fragmento de Voyager, Iker. Venga. En todos estos años, con las cámaras de Voyager, hemos atravesado el planeta a lo largo y a lo ancho, aunque todavía quedaría muchísimo camino por recorrer. Pero esta noche sucede una cosa en particular, la situación se da la vuelta. No somos nosotros los que atravesamos océanos o escalamos montañas, sino que es otra cosa sorprendente la que viene a nuestro encuentro. Nos encontramos de hecho en Roma, es de noche, y estamos a punto de entrar en el Palacio de Exposiciones para descubrir antiguos misterios relacionados con México. Estamos a punto de entrar en la ciudad de los dioses. Todo esto, decía Diego, demuestra que el país transalpino tiene una vigencia en el tema del misterio y que a pesar de los amargados de siempre y todas esas cosas, incluso las autoridades gubernamentales patrocinan la divulgación de estas cosas. Interesantísimo. Sí, desde luego la vigencia sigue tan fuerte que incluso en Italia 1, que es el canal, pertenece a Silvio Berlusconi, y es el canal que en Italia está destinado mayoritariamente a un público más joven, tiene ese target comercial de personas pues desde los 16 a los 20 y pocos años. Se emite un programa desde 2009, que lleva ya 6 temporadas, está a punto de comenzar la 6ª temporada, que se llama Mistero. Mistero es el sucesor natural del espacio Misteri, que en los 90 hizo muy popular Lorenza Foschini en Italia. Y bueno, Mistero es un programa con una estética muy particular. Quizá lo más remarcable de este programa es su estética. Está presentado, ha tenido 3 o 4 presentadores a lo largo de estos años. El último es un modelo, es un exmodelo y actor italiano que va pues con su camisa desabrochada, con esta barba, o sea, es el típico italiano guapete, que es el encargado de presentar estos reportajes de misterio de una manera muy particular. La 6ª temporada, que está a punto de empezar ahora mismo en Italia, la va a presentar la prometida de este personaje. Se sabe que él ha grabado los 2 primeros programas y existe el propio misterio dentro del programa de qué ha pasado con este presentador para que a los 2 programas de la 6ª temporada haya abandonado y sea su prometida quien se ha encargado después de la conducción. Bueno, esto es una anécdota muy un poco particular todo. Y todo el mundo está como esperando a ver qué ha pasado en el segundo programa para que... misterio de misterio. Sí, para que Ras de Gang, que es este hombre, haya abandonado. El primer presentador fue Enrico Ruggeri, que es un ganador del Festival de San Remo en los años 70. En fin, es todo un poco teatral, la verdad. Y también tenemos un corte de uno de los programas donde hablaban de HAARP. Está demostrado científicamente que es posible modificar el clima a través de la mano del hombre. ¿Quién tiene interés en hacerlo? ¿El poder militar o el poder político? Parece fantasciencia, pero es realidad. Hay un tono tremendamente dramático, en este caso la conspiración. Parece que les gusta también a los italianos, pero 3 programas diferentes en radio y en televisión y de máxima audiencia y para públicos muy distintos, muy curioso. Eso no pasa en todos los lugares. Vayamos rápidamente a Estados Unidos, Diego. Vale, vamos a retomar un momento los misterios sin resolver. Vamos a escuchar un fragmento de su versión norteamericana para ver un poco qué tono, ¿no?, utilizan ellos para hablar de los reportajes. Vamos a escuchar, Iker, un fragmento de la última temporada
programa que se está emitiendo en estos momentos en Spike TV. Ya la audiencia no le acompaña tanto. En su momento de mayor esplendor, Misterios sin resolver llegó a tener más de 16 millones y medio de espectadores en aquel país. Mía. Sí, y últimamente, pues bueno, se está emitiendo en una cadena un poco menos comercial. Vamos a escuchar, si quieres, un fragmento de un reportaje que el Misterio sin resolver original dedicó a las apariciones del famoso Mothman. Point Pleasant, en West Virginia. Estos agonizantes edificios son el hogar de una de las criaturas más bizarras y terroríficas que nunca ha pisado la Tierra. Vi algo fuera, de pie, que parecía un hombre, pero que no era un hombre. Era una especie de ente. ¿Qué es esta extrañante criatura? Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa es segura. Cientos de personas normales han visto algo en los bosques que no pueden explicar. Ellos lo llaman el Mothman. Pero aquí las dramatizaciones llegan a nivel casi de película, por lo menos por lo que escuchamos, ¿no? Unos alaridos, unos gritos, peliculero también. Sí, quizá ese es el problema que ha tenido Misterios sin resolver a lo largo de su historia. Se le ha acusado de exagerar un poco en sus dramatizaciones, aunque yo creo que también es un formato bastante infravalorado. Yo creo que tiene bastantes más virtudes a lo mejor que defectos, y los defectos que parece que se ven más han tapado un poco lo bueno que tiene, y yo creo que han tenido algunos testimonios y han destapado algunos casos realmente interesantes. Hay un último documento que me parece interesantísimo, Diego, de verdad, sobre todo por el personaje que está detrás de todo esto. Vamos a Francia. Vale, vámonos a Francia durante un momento y vamos a hablar del formato Las Puertas del Misterio, que presenta Sylvain Lisson y que tiene la participación de Yves Lignon, que es profesor del Departamento de Estadística Matemática en la Universidad de Toulouse. Él fundó en 1974 el Laboratorio de Parapsicología de Toulouse y se le llama el Sherlock Holmes de lo paranormal en Francia. Pero es un auténtico científico metido divulgador televisivo del misterio. Sí, y además es un formato que empezó no hace mucho tiempo, empezó en 2010 y que ha cosechado un éxito ascendente e imparable. Vamos a escuchar, si quieres, un fragmento de este programa, Las Puertas del Misterio, que dedicaron al fenómeno de los exorcismos. Escuchamos. Buenos días a todos, esto es Las Puertas del Misterio en Montoliu-Pirenés. Las Puertas del Misterio con Yves Lagón. Buenos días, Yves. Buenos días, Sylvain. Hoy un caso mítico en este programa, el caso Roswell. Nos vamos a los Estados Unidos, donde se produjo un posible accidente de una nave extraterrestre. Exactamente así, Sylvain. Si queremos buscar las pruebas de la existencia de extraterrestres, diría, sin ningún tipo de duda, para empezar el debate, que muy probablemente los primeros elementos y pruebas se sitúan en el dossier Roswell. Diego, y con qué enorme interés, con qué pasión, qué ganas le echan, ¿no? Y estamos hablando de científicos, ojo, esto me interesa mucho y esto es el trasfondo del zapping. En Italia, lo que ha dejado caer Diego Marañón, en Italia, digámoslo así, el Departamento de Cultura Oficial que ayuda a un programa de misterio como el de Giacomo. En Francia, un científico de primera línea trabajando en el programa de misterios. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, y la verdad es que se ve bastante más cuando empezamos a investigar un poco. No es algo que sea tan raro fuera de nuestras fronteras. Hay muchos más ejemplos que con tiempo traeremos a este Zapping, Iker. Claro que sí, Zapping Internacional, que siempre nos deja ideas revoloteando. Es decir, ¿estamos a la vanguardia o no? En otros países nos llevan ventaja. Lo que está claro es que el misterio es universal y su interés también. Y el imán que tiene la gente con estos temas también. Y la televisión y los nuevos medios informativos se están aprovechando del buen sentido de ello. Y Diego Marañón es y será nuestro cronista, porque la disección de la actualidad que él hace, yo creo que es insuperable. Diego, compañero, un fuerte abrazo. Como siempre, un placer. Hasta pronto. Qué cosas pasan, ¿verdad? Hasta en el propio equipo. En fin, no les puedo contar nada más, pero todo se resume en eso, que el misterio es muy poderoso e inesperado, y cambia, y siempre para bien, las conciencias. Mañana nos vemos en la tele. Feliz semana, amigos. Disfrutad todo lo posible, ser muy felices y sobre todo con mente positiva.